Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es un ejemplo de un sistema electromecánico que es un poquito más complejo que los casos anteriores, que tiene que ver con el modelo electromecánico de una grúa viajera que se muestra en esta figura de acá. ¿Ok? Estas grúas viajeras es un sistema electromecánico muy usado, por ejemplo, en plantas industriales, que se utiliza para desplazar equipo pesado de un punto a otro dentro del mismo edificio, ¿verdad? Entonces, en este modelo, lo que tenemos acá es un carrito que tiene masa M. En este carrito usualmente se encuentran, por ejemplo, el juego de engranes, se encuentra, por ejemplo, o involucra la masa de las ruedas de las transmisiones, la masa también incluso del motor eléctrico, entre otras cosas. Y este péndulo que está conectado con el carrito es justamente em, lo que desplaza de un punto a otro. ¿De acuerdo? Ahora, el sistema de transmisión se representa por medio de estas poleas de radio R1 y de radio R2. En este eje, donde está conectado la polea de radio R1, es donde está localizado el motor eléctrico. ¿Ok? Entonces, de aquí podemos mostrar o indicar algunas de las variables de estado. En este caso tenemos la coordenada X, que representa el desplazamiento en X del carrito. Por acá tenemos el ángulo phi, que representa el ángulo que forma este péndulo con la vertical. Y tenemos el ángulo θ1, que es el desplazamiento angular del rotor del motor. ¿Ok? Por otro lado, el radio de la rueda del carrito va a ser R mayúscula. ¿Ok? Entonces, este sistema es accionado por un motor eléctrico de corriente directa y transmite el torque desde el rotor hasta las ruedas traseras mediante un juego de poleas. Determine la respuesta del sistema cuando la entrada es un escalón cuya magnitud es cero. ¿Ok? Entonces, la estrategia que vamos a seguir va a ser obtener las ecuaciones de la parte mecánica y posteriormente obtener las ecuaciones de la parte eléctrica. Y veremos que va a existir unos términos que están en común tanto en la ecuación del sistema eléctrico como en la ecuación del sistema mecánico. De esa manera, uno puede unir esas dos partes y lo que nos va a quedar es un sistema de tres ecuaciones diferenciales. Entonces, antes de obtener las ecuaciones de movimiento usando mecánica lagrangiana, resulta conveniente determinar la fuerza horizontal neta sobre el carrito causado por el motor eléctrico. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a llevar a cabo el siguiente análisis. Lo que ustedes están viendo acá son las poleas de radio R1 y de radio R2. Sobre esta polea, aquí arriba, actúa un torque de carga, que va a ser el torque que eventualmente va a tener que soportar el motor eléctrico. Y ese torque que es originado desde el motor eléctrico es transmitido a la polea inferior. Y este torque que va a actuar sobre este eje lo vamos a llamar el T rue, haciendo referencia al torque sobre las ruedas. ¿Ok? Ahora, debido a este torque que se genera sobre las ruedas, se va a generar una fuerza de tracción que es la que eventualmente, esta fuerza F, es la que va a empujar el carrito a moverse hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, si despreciamos la masa de las poleas, no es necesario llevar a cabo el diagrama cinético, porque si la masa es despreciada, entonces eso significa que las fuerzas y los torques inerciales van a ser cero. Por lo tanto, solo es necesario el diagrama de cuerpo libre, que es el que se muestra acá. Entonces, a partir de un análisis de fuerza estático, se puede mostrar que el torque de las ruedas está relacionado con el torque de carga mediante una relación de poleas, que en este caso va a ser R2 entre R1. Entonces, observen que como esta polea es más pequeña que esta de acá, ¿ok? Eso significa que la velocidad angular de esta polea inferior va a ser menor que la velocidad angular de la polea superior. Como existe una relación recíproca entre velocidad angular y torque, eso significa que el torque que va a actuar sobre las ruedas inferiores
va a ser mayor que el torque em, que actúa sobre la polea superior. ¿Ok? De esta forma, entonces, la relación entre el torque de ruedas y el torque proveniente del motor eléctrico va a ser torque de ruedas va a ser igual a R2 entre R1 por el torque de carga. Asimismo, la fuerza F, que va a ser la fuerza que eventualmente, la fuerza horizontal que va a empujar el carrito a moverse horizontalmente, se puede relacionar con ese torque de ruedas de la siguiente forma. Aquí uno puede ver claramente que esta fuerza F va a estar relacionado con el torque de ruedas al observar que F por R me va a dar el torque de las ruedas. ¿Ok? Entonces, torque de ruedas va a ser F por R. Sustituimos la ecuación 3, que es esta de acá, en la ecuación 4, y eso nos brinda esta otra ecuación. Despejando la fuerza neta que actúa sobre el carrito y hace que se mueva horizontalmente, tenemos que F va a ser igual a R2 entre R1 por el torque que proviene del motor eléctrico entre el radio de las ruedas. ¿Ok? Entonces, ahora sí podemos obtener las ecuaciones de movimiento mediante mecánica analítica o mecánica lagrangiana. Entonces, nuestro sistema mecánico va a estar compuesto por dos masas puntuales, una de masa M mayúscula, que es la masa del carrito, y otra M minúscula, que es la masa que va a estar en el extremo del péndulo. ¿Ok? Así entonces, lo que vamos a necesitar va a ser expresiones de la rapidez, tanto para la masa de M mayúscula como la masa en el extremo de péndulo M minúscula. Ok, entonces los vectores posición, tanto para el carrito de masa M mayúscula como de la partícula en el extremo de masa M minúscula, van a ser los siguientes. El vector posición del carrito va a ser simplemente X en la coordenada y el vector posición de la masa M minúscula en el extremo del péndulo va a ser X, que va a ser la distancia en X del carrito, más esta componente de acá, que va a ser simplemente L seno de cita, y ya con eso estaría definido la localización de la partícula M minúscula en su coordenada Y. Ahora, en cuanto a la coordenada en J, vean que esta va a estar localizado a una distancia de menos L coseno de phi. Y este va a estar asignado a la coordenada J. ¿Ok? Ahora lo que hacemos es derivar con respecto al tiempo ambas expresiones. Entonces, para el primer vector, su vector velocidad va a ser simplemente la derivada de x, que en este caso simplemente va a ser x punto, y la coordenada o el vector unitario se mantiene intacto. En este caso va a ser y. Para la componente para la derivada, digamos, del vector posición de la partícula m minúscula, lo que tenemos es x punto más la derivada de este término, que va a ser L phi punto coseno de phi, la derivada de este término, que va a ser menos L seno de phi por phi punto, y así obtengo esta expresión de acá. ¿Ok? Ahora, lo que yo necesito es la magnitud de la velocidad. Entonces, para cada una de estas expresiones yo tengo que obtener el módulo. Es decir, tengo que agarrar las expresiones en x y en y, elevarlas al cuadrado, sacar la raíz cuadrada, y ese sería el módulo. Y entonces, para el primer caso, como solamente tengo un término, pues el módulo al cuadrado va a ser x punto cuadrado y ya está. ¿Ok? Para la segunda ecuación, yo lo que tengo que hacer es tomar el primer término, elevarlo al cuadrado, más el segundo término también elevado al cuadrado, y eso va a ser igual al módulo del vector velocidad al cuadrado. Entonces, cuando yo expando este término entre paréntesis, lo que voy a obtener es x punto cuadrado más dos veces x punto phi punto L coseno de phi, que es este que está acá, más phi punto cuadrado L cuadrado coseno de zeta cuadrado, más L cuadrado phi punto cuadrado seno de phi cuadrado, que es este de acá. ¿Ok? Si ustedes notan o observan con atención, estos dos últimos términos, cuando yo los sumo, vean que yo puedo sacar phi punto cuadrado, L cuadrado como factor, y dentro de paréntesis me va a quedar coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. Coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi es 1,
y así entonces el módulo de la rapidez de la partícula de masa m minúscula al cuadrado va a ser x punto cuadrado más 2x punto phi punto L coseno de phi más phi punto cuadrado por L cuadrado. ¿Ok? Entonces vean que ya tengo expresiones para la rapidez de la partícula de masa m mayúscula, así como la rapidez al cuadrado de la partícula de m minúscula. De esta forma, entonces, la energía cinética del sistema va a ser un medio de la masa del carrito por la rapidez del carrito, que dijimos que era x punto cuadrado, más un medio de la masa de la partícula en el extremo del péndulo por la rapidez al cuadrado de la partícula del extremo del péndulo, que ya lo obtuvimos en el paso anterior, que es x punto cuadrado más 2x punto phi punto L coseno de phi más phi punto cuadrado L cuadrado. Y esta ya sería la energía cinética de nuestro sistema. Ahora lo que tenemos que hacer es obtener la energía potencial. En este caso, la única energía potencial que tenemos es gravitacional. La energía potencial elástica no existe y el único término que contribuye a la energía potencial gravitacional va a ser esta partícula de masa m de acá. ¿Ok? Entonces, si planteamos a este nivel nuestro nivel de referencia, entonces nuestra energía potencial va a ser menos m minúscula por g por la distancia del nivel de referencia hasta la posición en m en una posición arbitraria phi. Es decir, lo que tenemos es menos mg por L coseno de phi y ya tenemos entonces nuestra energía cinética y nuestra energía potencial del sistema. Así entonces el lagrangiano va a ser igual L igual T menos V. Sustituyendo ambas expresiones, obtenemos que al final de cuentas nuestro lagrangiano viene siendo este de acá. Vean que este menos con este menos pasa a ser el signo más. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como este es un término que si planteamos las ecuaciones de Euler-Lagrange nos va a dar una ecuación no lineal, lo que podemos hacer es lo siguiente. Este primer término, coseno de phi, este de acá, lo aproximo a 1. Mientras que el término coseno de phi, el segundo, lo voy a aproximar a 1 menos phi cuadrado entre 2. La razón de por qué el primer coseno de phi lo aproximo solamente a 1, mientras que el segundo coseno de phi lo aproximo a segundo término, va a quedar más claro a continuación. Cuando yo hago estas sustituciones, el lagrangiano se me simplifica a esta expresión de acá. De tal forma que cuando ya calculo las ecuaciones de Euler-Lagrange, la ecuación resultante va a ser una ecuación lineal. Entonces, vean que si yo hubiera aproximado ambos cosenos de phi a simplemente 1, el último término sería una constante. Si ustedes lo observan de esta ecuación, si yo aproximo coseno de phi a 1, lo que me queda es que la energía potencial es simplemente una constante. M es constante, G es constante, L es constante, de tal forma que cuando yo llevo a cabo alguna derivación, la información asociada a esta energía potencial se va a perder. ¿Ok? Entonces, para que la información asociada a la energía potencial no se pierda y permanezca en las ecuaciones resultantes, yo lo que debo hacer es aproximar este coseno de phi como 1 menos phi cuadrado medios. ¿Ok? De otra forma, este término de acá va a desaparecer cuando lleve a cabo las derivaciones parciales. ¿Ok? Ahora, como este es un problema que presenta amortiguamiento, bueno, tal vez no se indica en el enunciado, pero vamos a considerar que este sistema tiene amortiguamiento tanto en la unión entre el péndulo y el carrito, es decir, va a haber un torque de fricción asociado, qué sé yo, a la unión entre el péndulo y el carrito, y va a haber un término de fricción asociado al movimiento horizontal del carrito. Esa fricción asociada al movimiento horizontal del carrito en realidad toma en consideración muchos tipos de fricción que va desde la fricción de los engranamientos, la fricción de los bujes de las ruedas, la fricción con el aire, la fricción entre componentes, la fricción interna, etcétera, etcétera. Incluso componentes donde hay fricción de tipo Coulomb, pero se van a modelar como si fueran fricción viscosa lineal. ¿Ok? Dicho todo esto, por eso es que hay que añadir
algo que se conoce como la función de disipación de Rayleigh, que para este caso es simplemente un medio por C, que es el coeficiente de fricción del carrito, multiplicado por la velocidad del carrito al cuadrado, más C phi, que es el torque o el coeficiente de torque de fricción del péndulo con el carrito, por la velocidad angular del péndulo con respecto al carrito, que en este caso va a ser phi punto cuadrado. Entonces, con esta función de disipación de Rayleigh, la ecuación de movimiento se calcula a partir de esta ecuación. ¿Ok? Vean que del lado derecho lo que tengo es la fuerza neta que experimenta el sistema a lo largo de la coordenada X, que ya lo obtuvimos, que de hecho fue lo primero que calculamos. Y ahora lo que queda por hacer es llevar a cabo estas derivaciones. ¿Ok? Entonces, si nos regresamos a Lagrangiano, que es este que está acá, y llevo a cabo la derivada del L con respecto a X punto, lo que me va a quedar aquí es que bajo este 2 se me cancela con un medio y lo que me queda es M mayúscula por X punto. En este término de acá, bajo el 2 se me cancela con el 1 medio y me queda M por X punto. En este caso, la derivada con respecto a X punto va a quedar como pi punto L por 2 por 1 medio por 2. El 1 medio se cancela con 2 y eso sería. Entonces, la primera derivada de lagrangiano con respecto a x punto va a ser m mayúscula x punto más m minúscula por x punto más m minúscula por L por phi punto. Y ahora lo que hago es tomar la derivada con respecto al tiempo. Así entonces me va a quedar x dos puntos por m mayúscula más m minúscula más m minúscula por L por phi dos puntos. Y por último me queda bueno, y en esta ecuación, pues, no existe el término derivada de L con respecto a X. Entonces, recuerden que si yo tengo un sistema de 2 grados de libertad, yo lo que voy a obtener son dos ecuaciones diferenciales. En este caso, como la derivada de L con respecto a X es cero, entonces yo puedo decir ya que la ecuación de movimiento asociada a la coordenada generalizada X va a ser M mayúscula más M minúscula, todo multiplicado por X dos puntos, más M minúscula por L phi dos puntos, más C por X punto, igual a F. Ahora vamos con la coordenada generalizada phi. En este caso, la ecuación de Euler-Lagrange me queda de esta forma. En este caso, este phi, esta fuerza a lo largo de la coordenada phi va a ser cero, porque no hay ninguna fuerza que contribuya al movimiento de la coordenada generalizada phi. ¿Ok? Entonces, haciendo las derivaciones, me queda que si yo agarro esta expresión y derivo con respecto a phi punto, lo que me va a quedar es que este término va a ser cero. Este primer término también va a ser cero. Y aquí el término que contribuye va a quedar como 2x punto por L por M entre un medio. Este un medio se va a cancelar con este 2. Y por acá lo que me queda es la derivada de phi punto cuadrado bajo el 2 se cancela con el 1 medio. Y lo que me va a quedar es M phi punto L cuadrado. ¿Ok? Que es este término de acá. Luego yo agarro este término, lo derivo con respecto al tiempo y lo que me va a quedar, dado que m y l son constantes, pues es simplemente m x dos puntos por l mayúscula más m por phi dos puntos l mayúscula cuadrado. Y aquí sí me va a aparecer el término derivada de l con respecto a phi, que en este caso es simplemente este segundo término. ¿Ok? Vean que este primer término es constante, mg por L por 1 es simplemente mg por L. Cuando yo derivo con respecto a phi, va a desaparecer, pero este término no va a desaparecer, sino que la derivada de phi va a ser bajo el 2, que se va con un medio, y lo que me va a quedar es simplemente menos mgl phi, que es este de acá, menos mgl phi. Y la derivada de la función de Rayleigh con respecto a phi punto va a ser simplemente c phi por phi punto. Así entonces, la ecuación diferencial A asociada a la coordenada generalizada phi va a ser m, paréntesis, x dos puntos por L más phi dos puntos L cuadrado más c phi por phi punto más mgl por phi igual a 0.
Entonces, dado que no existe deslizamiento, perdón, dado que el carrito rueda sin deslizamiento y no existe deslizamiento entre la faja y la polea, entonces uno puede hallar una relación cinemática interesante de tal forma que me permita relacionar el movimiento en X del carrito con el movimiento angular del rotor del motor. Entonces, aquí se puede ver, por ejemplo, que existe una relación cinemática entre el desplazamiento angular cita punto con el desplazamiento angular cita 2 asociado al movimiento de la rueda del carrito. Ok, entonces yo puedo decir, R1 por cita 1 va a ser igual a R2 por cita 2. Y existe una relación entre cita 2 y el movimiento de X. Ok, esto era la condición de rodadura que se estudiaba en los cursos de mecánica 2. Entonces yo puedo relacionar o puedo encontrar una relación entre X y cita 2 mediante esta ecuación de acá. Entonces me va a quedar R por cita 2 va a ser igual a X. Esto es algo que ustedes ya estudiaron muy bien en los cursos de mecánica 2, entonces esto no le debería parecer nada raro. Entonces, estas relaciones se pueden combinar para obtener esta ecuación de acá. ¿Ok? Entonces, lo que hago es, de esta primera ecuación, despejo cita 2 y esa expresión despejada de cita 2 la sustituyo en esta segunda de acá. Y así obtengo una ecuación que me relaciona cita 1 con X. Entonces me va a quedar R mayúscula por R1 entre R2 por cita 1 y eso va a ser igual a X. ¿Ok? Ahora, esta ecuación la podemos derivar con respecto al tiempo y como R mayúscula, R1 y R2 son constantes y lo único que depende del tiempo va a ser cita 1 y X, entonces esta ecuación me va a quedar, en su primera derivada, va a quedar R mayúscula R1 entre R2 por cita 1 punto, va a ser igual a X punto. Y en esta otra ecuación, si derivamos nuevamente con respecto al tiempo, me va a quedar R mayúscula R1 entre R2, cita 1, 2 puntos, y eso va a ser igual a X 2 puntos. Ahora, la cuestión del circuito eléctrico, eso no cambia mucho con respecto a lo que se vio en filminas anteriores. Esta ecuación se mantiene igual, lo que tenemos es la corriente por la resistencia a la bobina, más la inductancia de la bobina por la tasa de cambio de la corriente con respecto al tiempo, más la constante contraelectromotriz KB por cita 1 punto, igual a la fuerza electromotriz de entrada. Y la componente mecánica del rotor va a ser J por cita 1, 2 puntos. Esta J va a ser la inercia del rotor del motor más Ccita. Ese Ccita es la constante de fricción de los componentes mecánicos del motor multiplicado por cita 1 punto. Bueno, aquí me faltó el punto. Más el torque de carga o el torque externo que em, eventualmente es el que va a proponer el motor eléctrico. Y eso va a ser igual al torque eléctrico, que va a ser igual a la corriente, igual a la constante del motor, K mayúscula. ¿Ok? Entonces, las ecuaciones obtenidas mediante mecánica lagrangiana son las siguientes. Esta es la primera ecuación que se obtuvo y esta es la otra ecuación que se obtuvo. ¿Ok? Entonces, vean que, por ejemplo, yo puedo despejar T car de la ecuación 7, es decir, de esta ecuación despejo T car o la T de carga y la sustituyo en la ecuación 6. ¿Ok? Sustituyendo la ecuación 6, me queda así este sistema de ecuaciones de tres incógnitas. Entonces, ¿cuáles serían las incógnitas? Sería, em, o cuáles serían, digamos, las variables dependientes del sistema. Va a ser I, va a ser cita 1 y va a ser phi. Esas son las tres variables dependientes de este sistema de ecuaciones lineales. Ahora, como se puede observar, este sistema de tres ecuaciones diferenciales lineales y acopladas. Es decir, yo ocupo resolver las tres de forma simultánea para obtener la solución. Yo puedo definir n mayúscula como la relación de radios de polea R1 entre R2 y así puedo reacomodar términos para así obtener lo siguiente. Ok, entonces esta es una ecuación o un sistema de ecuaciones diferenciales lineales
en donde puedo aplicar alguno de los métodos que hemos estudiado para resolver este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser reexpresar este sistema como si fuera un sistema de primer orden. ¿Ok? Entonces, para eso, tenemos que obtener expresiones explícitas para cita 1, 2 puntos, para phi 2 puntos y la derivada de i con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, si uno resolviera esto mediante alguna rutina de matemática simbólica, como se vio al inicio del curso, ¿verdad? Esto se puede ver como un sistema de ecuaciones lineales donde las variables a despejar son cita 1 puntos, phi 2 puntos y di de t. Yo puedo despejar sin ningún problema estas variables que ando buscando. ¿Ok? Y ya una vez expresada de esta forma, yo puedo convertir ese sistema a uno de primer orden mediante el siguiente cambio de variable. Yo puedo decir que x1 va a ser cita 1, x2 va a ser cita 1 punto, x3 va a ser phi, x4 va a ser phi punto y x5 va a ser i. Derivamos con respecto al tiempo y lo que me queda es que x1 punto va a ser cita 1 punto, pero cita 1 punto es x2, como se puede observar acá. Derivada de x2 punto va a ser x1, perdón, va a ser cita 1, 2 puntos. La derivada de x3 va a ser phi punto, pero phi punto es x4. Y x4 punto va a ser phi 2 puntos y x5 punto va a ser i punto. ¿Ok? Entonces, usando las expresiones que obtuve para i punto, phi 2 puntos y cita 1, 2 puntos que encontré acá, al final de cuentas yo puedo expresar este sistema de ecuaciones de segundo orden como si fuera un sistema de primer orden, que es este de acá. ¿Ok? Y ya aquí, en este punto, yo puedo expresarlo como un sistema, como si fuera un modelo en espacio de estados, y puedo obtener la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D. Y ya simplemente obteniendo esas matrices, puedo llevar a cabo algún tipo de simulación, por ejemplo en Simulink.